En los albores de octubre emerge el Caraí de octubre, un viejito de barba espesa y sombrero de paja. Arrastra una bolsa de trapo llena de misterio. Porta un sombrero de paja que parece besar el cielo y una bolsa de trapo que guarda secretos ancestrales. Cada 1 de octubre, este ser misterioso visita las casas para observar si la tierra fue sembrada con amor, si las manos laboriosas trabajaron incansables y si las despensas están llenas de esperanza. El Caraí octubre es el guardián de la cosecha y la previsión. Ese día el aroma del yopara llena las cocinas. Este manjar paraguayo, mezcla de poroto, locro, verduras y el queso paraguay, no solo despierta los sentidos, sino que también ahuyenta los males que acechan. La creencia popular dice que aleja la miseria, la sequía y la crisis. En 2017, la Secretaría Nacional de Cultura reconoció al yopara, esa receta ancestral, como patrimonio cultural inmaterial del Paraguay. Una tradición que se cocina con amor y se saborea con esperanza. Que cada bocado de yopara nos recuerde nuestras raíces. Que el Caraí octubre siga velando por nuestras cosechas. Y que la cultura del Paraguay siga tejiendo su historia en cada plato.